Vamos a iniciar el taller de orientación laboral dentro del proyecto Fortaleciéndote, que como sabéis está patrocinado por la Junta de Andalucía y lo lleva a cabo la Asociación Sin Maltrato con la colaboración de las asociaciones Alelí y Pórtico Mediación. Pues bien, vamos a tratar en primer lugar de los principales tipos de contratos y después de los incentivos que tiene la contratación de mujeres en casos de violencia de género a fin de insertarlas en el mercado laboral. Pues bien, antes de nada hay que ver desde el punto de vista general qué es un contrato. Un contrato no es más que un acuerdo de voluntades, que suena un poco así, un poco rimbombante, pero al fin y al cabo es simplemente eso. Es decir, dos o más personas que se ponen de acuerdo sobre algo. Entonces, en este caso, en el caso de los contratos laborales, tenemos una parte que es el empleador o empresario y otra parte que es el trabajador. Entonces, ellos dos, pues a través de, normalmente, de la forma escrita, llegan a una serie de pactos que va a regular de futuro su futura relación laboral. Entonces, los principales tipos de contratos que nos podemos encontrar en el mundo laboral se encuentran regulados en el Estatuto de los Trabajadores, que fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015. Entonces, podemos distinguir o diferenciar en un primer lugar por su duración. Ahí tenemos los contratos indefinidos, que como su mismo nombre indica, pues son los que todo el mundo aspira a tener, puesto que no tienen ninguna limitación temporal, y a su vez los contratos temporales. Podemos distinguir entre ellos los de obra y servicios determinados, los eventuales y los de interinidad. También podemos distinguirlos por su jornada, que ahí es pues en donde se lleva a cabo la actividad del trabajador. Entonces pueden ser a tiempo completo, parcial y un caso especial que son los contratos de relevo. Y por último tenemos una serie de contratos que son los formativos, en los cuales nos encontramos los contratos en prácticas y los de formación y para aprendizaje. Hay que decir que dentro de los contratos, o sea, de esta clasificación, puede entremezclarse unas con otras. Es decir, puede haber un contrato indefinido a tiempo completo o a tiempo parcial, o un contrato de obra y servicio a tiempo parcial, o un contrato de obra y servicio a tiempo completo. En fin, estas categorías no son estancas, sino que se pueden mezclar entre sí. Pues bien, vamos a entrar un poco más en profundidad en lo que serían cada uno de los tipos de contratos. Es decir, bueno, hay varios tipos de contratos más, pero son muy especiales. Para la que tenga alguna curiosidad en esta materia, puede acudir al Estatuto de los Trabajadores y ahí se encontrará con unos contratos más, como son los contratos en prácticas, que en realidad no es un contrato, sino es un periodo que se añade o que se puede añadir mediante pacto a todos los contratos, y el cual tiene por objeto, pues, comprobar si el empresario, comprobar por parte del empresario si ese trabajador que ha contratado o que va a contratar, pues cumple con las expectativas y tiene los conocimientos y las habilidades propias para desempeñar el oficio o el puesto al que va a estar destinado. A su vez, también le sirve al trabajador pues, para comprobar si en la empresa se encuentra a gusto o si es el trabajo que él pensaba o si las expectativas que tenía respecto a él se cumplen. Pues bien, empezamos, como digo, con los contratos indefinidos. Pues bien, en los contratos indefinidos, aunque sea una perogrullada, pues la característica fundamental es eso, que son indefinidos. Es decir, que no se especifica su duración y no se establece ningún tiempo límite para su finalización. Eso no quiere decir que la prestación de los servicios pueda desarrollarse de una manera continua o discontinua en el tiempo. Es decir, por ejemplo, en el sector de la hostelería en periodo estival. No es extraño encontrarnos, por ejemplo, en un hotel con que hay una plantilla fija que está durante todo el año, o sea, fija quiero decir continua, durante todo el año, y en los meses donde la temporada, pues dependiendo si es un hotel de montaña, serán los meses de invierno o lo normal que sean un hotel de costa, digamos, con lo cual
En los meses de verano, pues por circunstancias obvias, hacen falta más personal, pero el empresario tiene ya contratado a una serie de personas que las llama precisamente durante ese periodo y siempre llama a las mismas, con lo cual son fijos, pero su labor se desarrolla de una manera discontinua, aunque sean indefinidos. Bien, este contrato se puede celebrar por escrito o de palabra, pero si no se realiza por escrito, se presume siempre que es por tiempo indefinido y a jornada completa. Es decir, todos los demás contratos deben hacerse por escrito. La forma escrita es fundamental porque si no, tenemos la presunción, salvo prueba en contrario, de que los contratos son indefinidos. Indefinidos, y no solamente eso, sino que a jornada completa. Con lo cual, pues la carga de la prueba recae en el empresario, que tendrá que demostrar, oye, que ese contrato, aunque no coste por escrito, pero se hizo para una obra o un servicio determinado o por una circunstancia especial de la producción. Es decir, eso siempre hay que recordarlo, que los contratos, si no se hacen por escrito, salvo prueba en contrario, son indefinidos. Y mejor, o sea, en cualquier caso, que esté por escrito, porque por escrito siempre se plasman ahí los derechos y los deberes de las partes. Y en caso de conflicto siempre se puede acudir a una prueba real, a una prueba que se puede esgrimir frente a un tribunal, frente a cualquier instancia. No obstante, en caso de que no se haya formalizado por escrito, cualquiera de las partes podrá exigir que se formalice por escrito, incluso una vez que se ha iniciado la prestación de servicios. Bien, ahora que hablo de la prestación de servicios, hay que incidir en que el contrato de trabajo es un contrato de servicios. Es decir, lo que se contrata no es un resultado, sino lo que se contrata es la disponibilidad de una persona para que realice una determinada labor. No para que me la haga, o sea, lo que se busca no es un resultado, sino que esa persona, durante el tiempo que dure su relación, pues realice una determinada función. No es lo mismo, por ejemplo, para que lo entendáis, si contrato a un fontanero, por ejemplo, en mi casa se me rompe un grifo y llamo a un fontanero, aunque no sea un contrato obviamente de trabajo, pero yo lo llamo para que me arregle, el grifo, no para que esté una hora tratando de arreglarme el grifo. Esa es la diferencia que hay entre un contrato de servicio y un contrato de obra. Una prestación de servicio y una prestación de obra. Entonces, el contrato de trabajo entra dentro de lo que se llaman contratos de prestación de servicio. Me contratan para que haga una función, pero sin garantizar ningún resultado. Aunque se supone que, evidentemente, tengo que ser responsable, tener los conocimientos y las habilidades para poder llevar a cabo esa función. Si no, pues el empresario obviamente puede despedirme. Hombre, si me contrata y ve que no cumplo con las expectativas, pues tiene una causa objetiva para despedirme, pero no quiere decir que me contrate para obtener un resultado, sino, oye, para que haga una labor que indirectamente llevará a cabo aparejada un resultado. Bien, pues bueno, como hemos dicho, después de esta breve digresión, el contrato indefinido, la característica fundamental es esa, que no tiene una duración marcada en el tiempo, sino es, como se suele decir, para los restos. Pero bueno, y que si no consta por escrito, se presume que cualquier contrato es indefinido y no solo eso, sino a jornada completa. Pues bien, el siguiente tipo o el siguiente grupo o gran grupo de contratos son los contratos temporales, con lo cual primero deben constar por escrito y después ahí se especifica la duración de la actividad a realizar por el trabajador. Dentro de los contratos temporales, pues pueden ser por días, meses o por periodos concretos, como puede ser pues Navidad, verano, en fin, cualquier época así estacional. Como he dicho antes, pueden ser a jornada completa o a jornada parcial, ya sabéis, o sea que no las características iniciales o los tipos de contratos pueden mezclarse, puede haber un contrato fijo a tiempo completo o a tiempo parcial, o sea, yo puedo trabajar todos los días pues 4 horas solo por la mañana. Bien, la causa de la temporalidad debe estar debidamente justificada. Es decir, es lo que hemos dicho antes.
si no consta que se especifique bien la causa por la cual un contrato no es indefinido, sino temporal, pues pasará a ser indefinido, o por lo menos habrá un principio para que nosotros podamos reclamar ante el empresario y si no, ante la jurisdicción competente, que ese contrato se recalifique a indefinido. Entonces debe estar justificado. Y ya las modalidades que podemos encontrar en estos contratos, pues bueno, son los de obra y servicio, los eventuales por circunstancias de la producción y los de interinidad. Bien, vamos a pasar a ver cada uno de ellos de forma un poco más en detalle. Pues bueno, el contrato temporal de obra y servicio. Bien, como digo, todo está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, en este caso en el artículo 15.1a, y se utiliza para realizar una obra determinada, una actividad profesional cuya duración no es indefinida, pero tampoco se sabe, en fin, cuándo será exactamente la fecha de su finalización. El ejemplo típico es el caso de un promotor que va a construir pues un inmueble, un edificio, y para eso, bueno, contrata a una empresa que es la constructora, y la constructora a su vez, si no tiene, puede tener una plantilla fija, pero dice, uy, esto ya sobrepasa mi capacidad, pues voy a contratar a gente pues para llevar a cabo esta obra. Entonces, pues bueno, todos sabemos que aproximadamente pues, se tarda un periodo de 2 años, dos años y pico en construir un inmueble. Pues bueno, este sería un caso típico de un contrato temporal. Contrato a una persona, por ejemplo, a un albañil, pues para realizar esta obra. Entonces, bueno, una vez que se acabe esa obra, pues se corta la relación con el trabajador. Bien, no se puede usar este contrato pues para, en fin, para ir cambiando de trabajador en trabajador. Es decir, o sea, si es una labor que está llevando a cabo un trabajador que desempeña las mismas funciones y tiene un contrato indefinido, o bien es superior en el tiempo, no puede usar este contrato temporal de obra y servicio pues para ir contratando a otras personas. Pensaréis, bueno, pero da igual, porque contrato a uno, después contrato a otro, sí. Pero así me estoy ahorrando, por ejemplo, el tema de la antigüedad. O sea, cuando veo que va a tener más antigüedad y que le voy a tener que pagar un trienio, pues bueno, quito ese y pongo a otro. Bueno, eso pues obviamente sería un fraude de ley que el Estatuto de los Trabajadores pues lo prohíbe mediante esta norma. No se puede usar tampoco para actividades que se remiten de forma intermitente o cíclica en el tiempo. Es decir, por ejemplo, para un fijo discontinuo, lo que hemos visto antes, por ejemplo, para un trabajador de un hotel en temporada alta, pues yo no lo puedo contratar solamente para eso. Si veo que siempre voy a tener esa situación, o sea, en verano veo que voy a tener más, me va a hacer falta mucho más personal, pues entonces lo que tengo que hacer es contratar fijos discontinuos. O sea, contrato a esta persona y el año que viene, pues bueno, ya los iré llamando pues por orden, por turno, en fin, por lo que se pacte con ellos, con los sindicatos, o en su defecto, con lo que diga la legislación pertinente, cuya la norma básica es el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, una cuestión fundamental, que para eso es un contrato temporal, no puede tener una duración superior a los 3 años. En fin, si hay por circunstancias especiales o si está contemplado en convenio colectivo, puede ser ampliable a 12 meses. Bien, eso de ampliable por convenio o siempre que se pacte en convenio, etcétera, es una cosa muy recurrente que vamos a encontrar en la legislación laboral. ¿Por qué? Porque la legislación laboral, las fuentes del derecho del trabajo o laboral, pues bueno, son las fuentes generales, que son la ley, después la ley, la costumbre y los principios generales, pero aparte de la ley hay otra norma que está a su mismo nivel, que es el convenio colectivo o los convenios. Y eso es pues simplemente pactar con los representantes de los trabajadores pues las normas por las cuales se va a regir la relación laboral.
Como especialidad, solo indicar que ese convenio colectivo nunca puede constreñir o recortar derechos que están reconocidos en la legislación a los trabajadores. Es decir, un convenio siempre va a mejorar las condiciones del trabajador, nunca empeorarlas. Si no hay convenio, se aplica la ley, digámoslo así, pura y dura, eso es el Estatuto de los Trabajadores, o si hay alguna ley sectorial, y si hay convenio, pues bueno, pues sabemos que vamos a mejorar en algo las condiciones que nos marca la ley. En este caso, pues bueno, el contrato temporal no puede durar más de 3 años según ley, pero si en convenio está contemplado que se amplía a 12 meses más, bueno, pues ya sabemos que se puede ampliar a otro año ese contrato determinado por obra y servicio, que puede ser interesante porque, por ejemplo, si una obra se amplía en el tiempo, pero, ojo, tiene un periodo de caducidad, puesto que sabemos que se va a concluir tarde o temprano, pues este será el contrato que haya que usar. No es extraño ver obras que vemos y pasan los años y siguen, aunque no están paradas, o pueden que estén paradas por circunstancias ajenas al constructor, pero que siga subyaciendo la intención de terminarla, con lo cual pues pueden llevar más de los 24 meses, que digo es el periodo, entre comillas, normal para llevar a buen término una construcción. Bien, otro tipo de contrato es el contrato eventual o por circunstancias de la producción. Bien, en este caso, bueno, está regulado en el 15.1b del Estatuto de los Trabajadores y es el caso mediante el cual se usa pues para hacer frente a una circunstancia imprevista o sobrevenida de la producción. Es decir, hay que distinguirlo del caso anterior, por ejemplo, del hotel en temporada alta, que no es un caso imprevisto, ¿no? Imprevisto no, porque sabemos que en verano sí o sí, salvo en circunstancias muy especiales, no vamos a tener ese incremento, o ese incremento está bien definido y bien previsto, y para cubrir esas plazas pues se usan otro tipo de contratos. Este tipo de contratos se da, pues bueno, por ejemplo, me lo invento, imaginaos que se pone que un señor tiene una fábrica de bolsos y vende pues mil bolsos cada mes. Tiene los trabajadores para hacer frente a esa demanda. Ahora, por las circunstancias que sea, una influencer pues lo saca, oye, empieza a aparecer y ese bolso pues se pone de moda. Y ahora ya no le piden 1000 bolsos al mes, le piden 25.000 bolsos al mes. Dice, ostras, ¿cómo respondo yo a esto? Pero claro, yo sé que esto ha sido porque lo ha sacado fulanita y en cuanto deje de aparecer, pues está listo. Pues bueno, ¿qué hago? Pues llamo a gente, o sea, contrato a más personal para que me saque esta producción, pero ojo, sé que esto se va a acabar de un día para otro. Con lo cual, pues bueno, pues contrato a estas personas mediante un contrato temporal por circunstancias de la producción, y en fin, y mientras que dure, pues dura. Pero ojo, en cuanto vea que los pedidos bajan porque ha pasado el boom y ya no está de moda, pues bueno, pues esas personas llegarán al fin de su relación y ya está. En fin, como digo, estos contratos son para cosas que no han podido ser previstas. Y la duración máxima será de 6 meses dentro del periodo de un año. Es decir, durante de 1 de enero a 1 de diciembre solo puedo usar este contrato o solo puedo contratar a una persona bajo esta modalidad durante un periodo máximo de 6 meses. Ahora, como siempre, pues bueno, en base a convenio, pues se puede cambiar todo esto, siempre, insisto, en beneficio de los trabajadores. Y, como en los anteriores, es obligatorio justificar pues, las causas mediante las cuales se acude a este tipo de contrato. Es decir, no puedo usar el contrato pues para lo que dije antes, o sea, para un hotel en temporada alta yo no puedo usar este contrato, sino, ojo, por escrito, pues oye, contrato a esta persona bajo la modalidad del contrato regulado en el 15.1b del Estatuto de los Trabajadores, es decir, del contrato eventual, pues porque tengo que hacer frente a un incremento totalmente imprevisto de la producción, pues bueno, pues porque me están pidiendo mucho.
y no sé por qué, no se justifica, con lo cual, pues bueno, acudo a este tipo de contratos y entonces, pues nada, se solventa así ese pico, insisto, imprevisto dentro de la producción. Bien, pasemos al siguiente. El contrato temporal de interinidad. Igual, esto es un contrato que se usa para sustituir a trabajadores que tienen derecho a reserva de su puesto de trabajo. Entonces, pues bueno, puede ser un contrato que se use, un caso típico, una trabajadora que está embarazada, entonces, claro, evidentemente tiene derecho a su periodo de baja maternal, ampliable, etcétera, etcétera, siempre que las circunstancias así lo permitan, y entonces tiene, por supuesto, derecho a reserva de su plaza o de su puesto, y durante ese tiempo, claro, el empresario dice, vamos a ver, sí, tiene derecho a eso, pero yo tengo que cubrir ese puesto pues porque tengo que atender el mostrador o porque la cadena de producción no se puede quedar parada. Entonces, durante el tiempo que esta persona esté de baja o tenga, o sea, o no acuda al trabajo por las circunstancias que sean, pues contrato a una persona que haga su trabajo y una vez que la trabajadora, en el caso de baja maternal, se reincorpore a su puesto, esa persona, pues bueno, concluirá el contrato porque al fin y al cabo solo lo ha ocupado interinamente mientras que la persona no ha podido ocuparlo por las circunstancias que sean. También puede ser el caso de un trabajador que haya reducido su jornada, por ejemplo, en el caso anterior, una vez que acaba su baja maternal, pues bueno, tiene derecho a una reducción de su jornada por cuidado de hijos menores, etcétera, etcétera. Claro, este es un caso igual que antes, el empresario dirá, vamos a ver, si esta persona o es un puesto que requiero que se cubra las 8 horas y esta persona va a reducir en un 50% su jornada, oye, las otras 4 horas no puedo tener, si es un mostrador de atención al público, en una tienda no lo puedo tener vacío. Tengo que contratar a una persona para que cubra ese periodo durante el cual el titular pues no lo puede atender puesto que está haciendo uso de su derecho. Pues bueno, en este contrato, aparte de, por supuesto, debe instrumentalizarse, como dije antes, siempre por escrito, pues debe especificarse el nombre del trabajador a sustituir y el motivo. Es decir, sustituyo a la trabajadora, pues fulanita de tal, con motivo de su baja maternal. Entonces, perfecto. Y como he dicho antes, una vez que se reincorpore el trabajador que ha sido sustituido, pues, o el tiempo para incorporarse, pues el contrato finaliza y el trabajador interino, pues bueno, pues verá concluida su relación laboral con el empresario. Bien, otro tipo de contrato, ya salimos de los contratos indefinidos y los temporales, otra modalidad de contrato, el contrato a jornada completa, regulado en el artículo 34 del Estatuto. En fin, es el contrato, digamos, normal, aunque en los tiempos que corren, en fin, ha dejado casi de ser normal, pero bueno. Entonces, salvo convenio colectivo o pacto con el trabajador, son 40 horas semanales máximas repartidas en 8 horas diarias. O sea, es el contrato a jornada completa, insisto, siempre que por convenio colectivo o en un pacto privado con el trabajador no se disminuya ese número de horas. En fin, y como indiqué antes, pues bueno, el contrato pues, puede participar también de la naturaleza de otro tipo de contratos. Pues, por ejemplo, puede ser un contrato a jornada continua, o sea, por ejemplo, solo de mañana, jornada partida, por ejemplo, solo un contrato solo en jornada de mañana, en jornada de tarde, en fin. Ya una vez que sea, o sea, las 8 horas, dentro de unos límites que están establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, pues esas 8 horas pues, se pueden distribuir como, en fin, considere el empresario, como estén recogidas en convenio colectivo. En fin, si es continuo y excede de las 6 horas, se debe dar un descanso mínimo de 15 minutos, que por convenio colectivo, todos estos descansos, pues bueno, suelen ser de 30 minutos. En esto, de modo muy tradicional, se define como pausa para el bocadillo. Sí, así se conoce en el ámbito del derecho del trabajo. Ya sabéis, si son más de 6 horas, hay un descanso de 15 minutos, pues en fin, y esos 15 minutos el trabajador tiene derecho, pues en fin, a lo que él estime oportuno. Si quiere desayunar, desayuna, y si no, pues se da un paseo. Eso está a disposición del trabajador para recuperar en ese periodo
pues otra vez toda su capacidad productiva y que, en fin, llegue bien al final de su jornada laboral. Tenemos después, como contraposición del contrato a tiempo completo, el contrato a tiempo parcial, regulado en el artículo 12. Y entonces, pues bueno, obviamente contiene un número inferior a las 40 horas semanales ordinarias que vimos en el contrato anterior. Y como en el otro, pues puede ser de jornada continua, partida, duración determinada, o sea, puede ser temporal, indefinido, en fin, a mí me pueden contratar, por ejemplo, durante 4 horas en jornada de mañana indefinidamente, pues porque, bueno, pues imaginaos que es una empresa que solo abre por la mañana durante 4 horas. Pues bueno, pues al empresario no le interesa tener a una persona 8 horas, en primer lugar porque no abre durante 8 horas, sino solamente durante 4, pues bueno, pues usa el contrato a tiempo parcial, en este caso indefinido. O bien por circunstancias de la producción, por causas totalmente imprevistas, tengo que hacer frente a una serie de pedidos, pero veo que, oye, que no me va a hacer falta que estén durante las 8 horas, sino con una persona con 4 horas, pues tengo más que de sobra para hacer frente a esas circunstancias imprevistas o sobrevenidas. Bien, este tipo de contratos son muy utilizados pues, por estudiantes o por otras personas que quieran compaginar otra actividad. Entonces, un contrato a tiempo parcial, por ejemplo, un estudiante que está en la universidad por la mañana, pues puede ir por las tardes a atender a una tienda, por ejemplo. O lo contrario, voy por la mañana a una tienda y por la tarde pues voy a la facultad. O una actividad o que a mí me gusta el tiempo libre y mi hobby es la fotografía y estoy por la mañana o soy fotógrafo y saco también de ahí pues mi medio de vida, pero después por la tarde pues quiero complementar mis ingresos con otra actividad. Pues puedo dedicarme por la mañana a un negocio propio, por ejemplo, ser fotógrafo, y por las tardes pues estoy contratado igual en una tienda, sin ningún problema. Y ya pues bueno, así se compaginan los derechos e intereses tanto del trabajador como del empresario. Después tenemos el contrato de relevo, que esto es un poco más especial. Está regulado en el artículo 12. Entonces, esto es un contrato que se usa para sustituir un trabajador que accede a la jubilación parcial. Es decir, un trabajador que está próximo a jubilarse puede pedir una reducción de su jornada y entonces, claro, durante ese periodo, que sabe que se va a jubilar, el empresario puede contratar a otra persona pues para que vaya asumiendo las funciones de ese trabajador que va a dejar su relación laboral de aquí a un futuro cercano y así, pues bueno, tiene asegurado pues que el trabajo está cubierto todo el periodo de trabajo y a su vez se asegura, insisto, de que una vez que el trabajador que se jubila haya accedido totalmente a su jubilación, el que lo sustituye está perfectamente formado para hacerse cargo de sus tareas. Entonces, en estos casos especiales entran 2 tipos de contratos. Uno, para la reducción de la jornada del trabajador mayor, es decir, el que se va a jubilar, y después otro para aquel profesional que va a ocupar el puesto de trabajo de ese trabajador que se va a jubilar, lo que hemos dicho antes. Es decir, estoy a la vez que cubriendo parte de la jornada del trabajador que se jubila, me estoy aprendiendo las funciones propias y las obligaciones del trabajador que se va a jubilar, con lo cual, una vez que se jubile, pues el empresario va a tener la completa seguridad de que ese puesto no va a sufrir ningún menoscabo, sino que se va a llevar a cabo el trabajador de relevo va a desarrollar sus funciones sin ningún problema. Bien, tenemos después el contrato en prácticas. Este contrato se usa por profesionales recién licenciados y sin experiencia laboral, lo cual lo va a distinguir del siguiente contrato en el cual no se usa para licenciados, es decir, para aquellas personas que tengan un título, ya sea universitario,
de formación profesional de grado medio, superior o equivalente, o un certificado de profesionalidad. Es decir, es un contrato de los grupos superiores, digamos, de los trabajadores, pues, ya os digo, o sea, para los que tengan un título universitario o de formación profesional de grado medio superior o un certificado de profesionalidad. Eso sí, debe ser precisamente para aquellos que no tengan experiencia laboral y quieran adquirir práctica dentro de las materias que han estudiado. Por eso, siempre debe realizarse en los 5 años siguientes a la terminación de los estudios. Es decir, yo no puedo acabar, por ejemplo, Derecho y a los 20 años llamar a un bufete y decir, oye, quiero que me contratéis como práctica. Y dice, vamos a ver, campeón, tú has acabado hace ya 20 años, si no has adquirido práctica, pues poco tienes que hacer. Es decir, siempre hay que buscar una inmediatez entre la formación que se ha adquirido y la puesta en práctica de esa formación. Tanto por una cuestión muy, muy simple. Porque si no, voy a estar muy lejos de esa formación y ya no es que se me vaya a olvidar lo que yo ya he aprendido, sino que va a cambiar en algunos campos. Por ejemplo, en el del derecho es paradigmático, o sea, y en el derecho del trabajo y el tributario son los que más cambian. Si yo acabo y no hago nada durante 5 años, cuando me vaya a incorporar y realizar algo, dice, bueno, han cambiado leyes, han cambiado reglamentos, han desaparecido instituciones, con lo cual, claro, voy a estar totalmente perdido. Por eso se busca siempre una inmediatez entre la formación teórica que se ha adquirido y la formación práctica que se quiere conseguir a través del contrato en prácticas. En fin, pues para los trabajadores con discapacidad, pues bueno, se le va de 5 a 7 años. Entonces, claro, debe ser precisamente para eso, para adquirir práctica. Con lo cual, ni puede ser inferior a los 6 meses, porque se supone que 6 meses es un periodo mínimo para adquirir, insisto, esa práctica cuya teoría ya por lo menos en las materias teóricas, me he formado durante mi formación, ni puede ser mayor a 2 años, porque claro, si no, estoy camuflando bajo un contrato de prácticas a un trabajador fijo. Es decir, si el empresario o si no ha sido capaz de adquirir ya la práctica durante 2 años, si es por parte del trabajador, pues mal lo lleva, y si es por parte del empresario, está usando un contrato que tiene unos incentivos, tanto fiscales como de seguridad social, para algo que no le corresponde, es decir, para contratar a un trabajador de forma fija. Con lo cual, pues debe servir precisamente para eso, para adquirir práctica. Y si uno no es licenciado o no tiene un título, pues tenemos el contrato de formación y aprendizaje, que está regulado en el artículo 11. Entonces, tiene como objetivo, pues lógicamente, a los más jóvenes y para favorecer su inserción en el mercado laboral. Entonces, no se debe tener ningún título universitario, ni profesional o equivalente. Y, pues bueno, aquí pues se cumplen las dos funciones, o sea, cumple tanto formación teórica como con formación práctica. Con lo cual, pues durante ese tiempo, el empresario está obligado a formarle desde el punto de vista teórico una serie de horas, a su vez que realizar un trabajo, digamos, práctico, una serie de horas y evidentemente es retribuido, que para eso es un contrato. Y por supuesto, al no ser un contrato indefinido, debe siempre figurar por escrito. Bien, todos estos contratos, ya centrándonos en las mujeres víctimas de violencia de género o violencia doméstica, tienen unos incentivos. Y es muy importante o muy interesante cuando uno llama a la puerta de una empresa, un empresario, aparte de, bueno, mostrar su formación, currículum, etcétera, también, digamos, darle alguna razón por las cuales es mejor contratarme a mí que no contratar a otro. Es decir, mi ventaja comparativa, aparte de que, bueno, puedo tener una formación tal, una experiencia tal, pero ojo, aparte de todo eso que ya estarías destacando por encima de los demás, aparte, tú como empresario te vas a beneficiar de lo siguiente. Es decir, te vas a llevar a un buen trabajador y además a un coste menor que otro. Y entonces, ese coste menor
En el caso de los contratos indefinidos para, insisto, las mujeres víctimas de violencia doméstica o de violencia de género, es una bonificación del 100% de la aportación empresarial a la cuota de contingencias comunes de la Seguridad Social, que no es baladí, ya que es más de un 24% sobre el salario. Con lo cual, oye, me estoy ahorrando un 24%. Y entonces, en el caso de víctimas de violencia doméstica, son 70,83 euros al mes, o si lo elevamos al año, 850 euros al año durante un máximo de 4 años. Pues ojo, el empresario se está ahorrando 850 euros al año durante 4 años, pues oye, pues es un dinerito, son 3.000 y pico euros al mes. En el caso de violencia de género sube a 125 euros al mes o 1.500 euros al año, igual, durante un periodo de 4 años. Ojo, aquí ya estamos hablando de 6.000 euros. Es decir, si contrata a una mujer víctima de violencia de género, un contrato indefinido, pues sabe que en 4 años se va a ahorrar 6.000 euros. Si lo multiplicamos por varias mujeres víctimas de violencia de género, oye, pues no es una cantidad despreciable. Y para aquellas que sean víctimas de trata de seres humanos, estamos en el mismo caso que el anterior, 125 euros al mes o 1.500 euros al año, durante igual una duración máxima de 4 años. Es decir, a partir del 5.º año, pues ya tiene que cotizar por esa trabajadora, al igual que un trabajador en régimen general. Pero bueno, durante ese tiempo, insisto, no hay que mostrar solamente las cualidades que tenga cada una, sino además decirle al empresario, ojo, además de esto, que ya te llevas de por sí una buena trabajadora, responsable, formada, etcétera, es que te vas a poder beneficiar de todo esto, que puede que incluso que el empresario lo ignore. Y si lo ignora o no se acuerda, pues puede ser el punto de inflexión o la gota que le decida a contrataros a vosotras en vez de a otra persona. Pues bueno, esto en lo que respecta a los contratos indefinidos. En los contratos temporales, distintos de los formativos de interinidad, igual, la bonificación es del 100% de la cuota empresarial a contingencias comunes de la Seguridad Social, que insisto, es un tanto por ciento, es más de un 24%. Con lo cual, en víctimas de violencia doméstica estamos 50 euros al mes o 600 al año durante toda la duración del contrato. Claro, no estamos durante 4 años porque, ojo, estamos en contratos temporales que tienen una fecha límite de conclusión, para su conclusión. En el caso de víctimas de violencia de género, hablamos ya de 50 euros al mes, igual, o 600 al año durante toda la duración del contrato. Al igual que víctimas de trata de seres humanos, 50 euros al mes o 600 euros al año. Oye, que, insisto, no es una cantidad baladí. Que si estamos hablando de en 2 años, pues mira, son 1.200 euros. Por X mujeres que tengo contratadas, pues igual, donde en vez de contratar a 7 personas, pues contrato a 6. O sea, perdón, contrato a esas mismas 7 y me sale como si hubiera contratado 6, con lo cual es un ahorro importante para el empresario. Y, como dije antes, puede ser la gota que incline la balanza a favor vuestra en el caso de que tenga que contratar a alguien. Bien, en el contrato en el que quedaba fuera, en el contrato temporal de interinidad, pues la bonificación es el 100% de la aportación empresarial por contingencias comunes. Aquí no hay ningún límite. Aquí estoy sustituyendo a una trabajadora, por ejemplo, que está de baja pues, por maternidad, y en ese caso, pues el beneficio es el 100% de las aportaciones. Aquí no hay límite. Con lo cual, pues, insisto, mejor para el empresario y mejor para vosotras, puesto que al beneficiarse el empresario, pues tiene más incentivo para contrataros en vez de a otra persona. Bien, otros beneficios. Pues bueno, hay otros beneficios fiscales, estaba diciendo, otros beneficios en general, por ejemplo, que están regulados en el Real Decreto 1917 de 2008. Entonces, esos beneficios, pues bueno, consisten en un itinerario de inserción sociolaboral
individualizado y realizado por personal especializado. Es decir, os van a guiar y os van a ayudar en esta búsqueda de empleo. Después hay incentivos también para favorecer no ya que os contrate un tercero, sino para iniciar vosotras una actividad por cuenta propia, para montar un negocio, una actividad empresarial, profesional, etc. También para facilitar la movilidad geográfica, que es el caso, oye, si una sufre violencia de género y encuentra un trabajo, o sea, tiene que dejar su trabajo y encuentra otro en otro punto, donde, o sea, o en otro lugar donde no sea donde vive, pues también hay ayudas para facilitarle la mudanza, etcétera, etcétera. Después también incentivos para compensar diferencias salariales, es decir, si tengo que dejar mi trabajo porque sufro violencia de género y encuentro otro trabajo una vez que haya dejado el anterior, si ese trabajo pues gano menos, hay una diferencia tal, pues hay unas ayudas pues para compensar esa diferencia. Después ya veremos todo esto con un poco más de profundidad. Y por último, hay convenios con empresas, o sea, la administración pues suscribe convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y a su vez pues para facilitar todo esto. Bueno, dentro de este Real Decreto están los incentivos también a la Seguridad Social, que son los que hemos visto antes, pero que son especialmente importantes porque le toca de lleno al empresario. Estos son para vosotras, pero los de Seguridad Social van de lleno para el empresario, por lo cual me ha parecido muy interesante dejarlos fuera y verlos por separado, puesto que eso, insisto, puede ser una de las razones por las cuales el empresario decida contrataros a vosotras en vez de a otra persona distinta. En fin, pues vamos a ver esto con un poco más de detenimiento, con lo cual, pues ya os digo, el itinerario de inserción, pues bueno, pues se realiza por personal técnico especializado de los servicios públicos de empleo. Es decir, siempre vais a estar tutorizadas a alguien que os lleve, que os enseñe, que os guíe a través de todos los derechos que os asisten, normas que os pueden beneficiar, subvenciones, ayudas, etc. Hay un técnico especializado para que apoye a la mujer y a su vez no solamente eso, que le diseña su itinerario, en fin, en función de sus capacidades, actitudes, formación, etcétera, sino además se encarga de su seguimiento y evaluación. Es decir, no solamente se recibe a la mujer, se le diseña un itinerario, en fin, un itinerario, es decir, pues mira, tú por tu perfil tanto formativo, profesional o de experiencia, pues mira, tú puedes dirigirte hacia este ámbito laboral. No solamente eso, sino que además te voy a seguir una vez que encuentres el trabajo, voy a seguirte y además voy a evaluar a ver cómo te vas, si ha sido efectivo, si no ha sido efectivo, etcétera. Y, sobre todo, una cosa muy importante, que esta acción orientativa se lleva a cabo de manera individual. Es decir, hay un técnico, o sea, un funcionario público, el cual se encarga de vuestro caso y ya os digo, o sea, os apoya, pues, primero viendo cuáles son vuestras capacidades, actitudes, etcétera. Después, ayudándoos a conseguir activamente empleo, os siguen una vez que lo hayáis conseguido y evalúa todas estas políticas. Entonces, todo eso se lleva a cabo de una manera individual. Lo cual no quiere decir que, oye, si hay una circunstancia especial, en vez de manera individual, se hará con un grupo de mujeres, pero que lo normal es que se haga de manera individual. Bien, en los diferentes programas de políticas activas de empleo, o sea, pues si hay subvenciones o algo, siempre, o sea, no estamos hablando ya de víctimas de violencia de género, sino en cualquier programa que fomente la contratación de trabajadores, trabajadoras, etcétera, siempre se señalará especialmente la condición de víctima de violencia de género para otorgarle una especial prioridad. Es decir, todas las políticas públicas de empleo o normas que regulen beneficios desde el punto de vista laborales, o sea, tanto para el empresario como para los trabajadores, siempre tienen que hacer una especial mención a la violencia de género como un rasgo distintivo a efectos de darles una prioridad sobre los demás trabajadores. Es decir, si, por ejemplo, para una subvención
para abrir un negocio. Pues se da para las mujeres o para las personas. En general siempre habrá un apartado en el que diga, oye, para las víctimas de violencia de género, pues tendrán, me lo invento, un 10% más de puntuación. Y entonces así se está priorizando a estas mujeres que han sufrido este tipo de víctimas, o sea, este tipo de violencia para que puedan, en fin, salir de esta situación, y una de las formas de salir es a través de la independencia económica, con lo cual pues pueden lograr el salir de ese círculo a través de, bueno, de este pequeño empujón, priorizando su situación. Bien, también hay incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. Insisto, si una quiere montar su negocio o una actividad profesional, en el caso de una abogada, oye, que sufra violencia de género, que se tenga que ir, tenga tal, y ahora quiere montar un bufete por su cuenta, pues bueno, puede acudir a esta ayuda del artículo 8 de este Real Decreto. Entonces, pues bueno, por ejemplo, en este caso, los incentivos se incrementan hasta un 10% más con respecto a las demás trabajadoras. Es decir, por el hecho de querer montar un negocio o una actividad por cuenta propia, si una es víctima de violencia de género, lo que dan de subvención o de ayuda se incrementa un 10% más. Con lo cual, pues bueno, muy interesante. Después tenemos incentivos para facilitar la movilidad geográfica de las mujeres. Entonces, lo que he explicado antes, es decir, o sea, si una víctima de violencia de género, si consigue un trabajo y tiene que trasladar su residencia, pues puede obtener pues, gastos de desplazamiento, o sea, siempre con los límites del artículo 10, o sea, no se le compensan todos los gastos, sino, por ejemplo, si alguna tiene curiosidad y ve el artículo 10, por ejemplo, en el gasto de desplazamiento se dice que si es en transporte público, pues en clase turista, en segunda o equivalente. Evidentemente, no se va a pagar en clase business, sino, bueno, oye, te dan el billete en clase turista, segunda o equivalente, o si es en vehículo particular, pues te compensan en la misma medida que a los funcionarios públicos, por ejemplo. También está incluido el transporte de mobiliario y enseres, es decir, si hay que hacer una mudanza, pues no solamente soy yo como persona física, sino, bueno, pues toda mi casa, entre comillas. También, pues, ¿qué me cubre? Pues los gastos de alojamiento durante los 12 primeros meses de vigencia del contrato. Y, aparte de eso, pues los gastos de guardería y de atención a personas dependientes, es decir, hijos menores, personas mayores, padres, madres, etcétera. En fin, muy interesante porque, bueno, ya el que le salga a una un trabajo fuera de su residencia, hombre, al principio puede, claro, uno se puede echar un poco atrás porque, claro, con todo lo que se le viene encima, con todo lo que tiene y además todos los gastos que ello supone, pues bueno, esto es una forma de allanar un poco el camino y de que esa inserción en el mercado de trabajo sea un poco más suave. Bien. Por regla general, se considera traslados de residencia si la localidad de residencia está alejada más de 50 kilómetros a la localidad en donde ha encontrado el trabajo. Por regla general, siempre, pues bueno, si es un caso especial, siempre se puede alegar ante la administración y, en fin, ya estará en su mano decidir si está dentro de los supuestos o no. Pero por regla general son 50 kilómetros. Bien, por último, incentivos para compensar diferencias salariales. Pues bueno, como expliqué antes o apunté antes, aquellas mujeres cuyo contrato laboral se ha extinguido por decisión de la trabajadora y se ve abocada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo, pues bueno, cuando el contrato nuevo, eso sí, ya sea indefinido o temporal, con una duración igual o superior a 6 meses, es decir, tiene que ser mínimo 6 meses el trabajo nuevo en el que vaya. Es decir, me tengo que haber ido de un trabajo en el cual sufra violencia de género o porque tengo violencia de género en ese trabajo, ya sea por los compañeros o porque
El maltratador pues sabe dónde trabajo y me está esperando ahí y tengo que abandonar ese trabajo. Encuentro otro y ese otro trabajo es por un tiempo superior a 6 meses, pero tiene una base de cotización inferior, se tiene derecho a percibir por 6 meses una cuantía equivalente a la diferencia que hay entre las bases de cotización, por un importe máximo de 500 euros al mes y por un periodo máximo de 12 meses. Es decir, si la diferencia entre bases de cotización, pues que bueno, que el cálculo es un poco complejo, pero quedaros más o menos con que si gano 500 euros menos al mes, o sea, si gano menos al mes, el contrato nuevo tiene más de 6 meses, pues me pueden compensar, o sea, me pueden dar hasta 500 euros al mes durante 12 meses. Es decir, me pueden dar hasta 6.000 euros al mes para compensar esa pérdida de ingresos que he tenido al verme abocada a abandonar el trabajo por ser víctima de violencia de género. Con lo cual, pues bueno, no deja de ser muy interesante. En fin, y bueno, por último, pues como dije, este Real Decreto, pues bueno, faculta a la Administración para llegar a acuerdos y convenios con empresas, pues para facilitar la contratación de víctimas de violencia de género. Pues bueno, la Administración difunde estos convenios con los servicios públicos de empleo a fin de que, bueno, que se pongan a realizar las gestiones precisas para poner en contacto a la mujer con la empresa a fin de promover su colocación. En fin, esto es una cosa que ya que no entra dentro de vosotras, sino ya es una obligación que le impone la legislación a la Administración para llevar a cabo la firma de estos convenios con distintas empresas y no solamente eso, sino difundirlos a través de a los distintos servicios públicos de empleo, ya sean autonómicos, locales, etcétera, y poner todos los medios o todo su buen hacer para poner en contacto a la mujer con estas empresas que han suscrito estos convenios. Bien, una vez dicho esto, una vez visto qué tipos de contratos hay y qué beneficios puede tener tanto el empresario como las trabajadoras, hay que ver, oye, a quién van dirigidos. O sea, ¿pueden todas las mujeres o qué se considera mujer víctima de violencia de género a efectos de conseguir estas ayudas? Al fin y al cabo, ¿quiénes son las beneficiarias? Bien, esto nos lo aclara el artículo 3. Y entonces nos dice que son beneficiarias las mujeres víctimas de la violencia de género que se encuentren inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo. Es decir, lo primero es inscribirse en el INEM, para entenderlo. Inscribirse, bueno, ahora no es el INEM, en fin, el servicio público de empleo que rija en la administración, pues donde está ahí, en la comunidad autónoma donde resida. Ahora, no es necesario estar inscrita pues, para las bonificaciones de la seguridad social para el empresario, las que hemos visto anteriormente. Ya sabéis, los 150 euros al mes o los 70 euros al mes, etc. Ahora, también son beneficiarias las mujeres víctimas de violencia de género incorporadas al programa de renta activa de inserción por esta causa. Es decir, las beneficiarias, las beneficiarias, mujeres víctimas de violencia de género inscritas en el servicio público de empleo. Bueno, menos en el caso de las cuotas a la seguridad social, que no hace falta eso, y además las que tengan el programa de renta activa de inserción. Ahora, ¿cómo se acredita que soy una mujer víctima de violencia de género y que tengo derecho a esta ayuda? Pues bueno, para ser víctima de violencia de género, primero hace falta que alguien lo declare, en este caso un juez, a través de una sentencia condenatoria. Ahora, no hace falta esperar a una sentencia firme para hacer, sino que a través de una resolución judicial que hubiese acordado medidas cautelares para la protección de la víctima. Es decir, si una mujer sufre violencia de género porque el maltratador pues, le está haciendo la vida imposible, no hay que esperar a una sentencia, sino el juez de momento dice, vamos a ver, sí, la sentencia ya dictaré lo que sea,
en un sentido u otro, pero mientras tanto, pues hay que tomar estas medidas porque hay causas fundadas por las que veo que esta mujer, pues bueno, pues puede sufrir un daño irreparable. Con lo cual, si se adoptan esas medidas, también se tiene la condición de víctima de violencia de género a efecto de acceder a todas estas ayudas. También a través de la orden de protección a favor de la víctima o del informe del Ministerio Fiscal que indique que hay indicios pues, de que la víctima, o sea, que de que la mujer es víctima de violencia de género. O sea, si no se ha dictado todavía la orden judicial de protección, el Ministerio Fiscal puede decir, oye, hay indicios fundados de que esta mujer puede ser víctima de violencia, con independencia de lo que el juez decida. Pero hay indicios fundados y hay que protegerla desde ya. Y entonces hay que protegerla desde ya a través de una serie de medidas, pero esa resolución o ese acto dictado por el Ministerio Fiscal ya faculta a la mujer para acreditar la situación de violencia de género, a efecto, insisto, de todas estas ayudas. Y ya como una novedad introducida en 2018, ya no hay que acudir al ámbito judicial, ya sea por el juez o por el Ministerio Fiscal, sino que los servicios sociales, o los servicios, en fin, por la administración pública competente, puede declarar esa situación de violencia de género. Puede declarar que la mujer es víctima de violencia de género a efectos del cobro de subvenciones. Con lo cual, pues ya se escapa del ámbito judicial y por lo tanto es mucho más ágil que una mujer pueda acceder a todo este tipo de ayudas, puesto que solo bastaría con acudir a la administración competente y la administración, pues a través de los servicios de acogida, los servicios especializados en violencia de género, Instituto Andaluz de la Mujer, etcétera, pues puede dictar o puede emitir una resolución en la cual se diga que, bueno, que esta mujer a los efectos de acudir a las ayudas se entiende incluida dentro de las víctimas de violencia de género. Muy bien, plazo para acceder a estas ayudas. Claro, imaginaos el caso, una mujer ha sido víctima de violencia de género, así se ha declarado por sentencia judicial, pero, ojo, ha sido hace 25 años. Pues, hombre, no parece muy razonable que pueda acceder a unas ayudas después de esos 25 años, siempre que no haya continuado y haya otras sentencias posteriores. Pero imaginaos que la última sentencia fue hace 25 años. Hombre, no parece muy lógico. Pues entonces, en este caso, pues la ley fija un plazo y entonces dice, oye, que en el caso de supuesto de sentencia se puede acudir a las ayudas durante los 24 meses posteriores a la notificación de la sentencia. O sea, la sentencia, una vez que la dicta el juez, la dicta un día, pero cuando se notifica a las partes, que ahora con el sistema de notificación electrónica LexNet, es muy rápido, pues bueno, una vez que se notifique al procurador o a su representante legal, a su abogado, en fin, pues a partir de ahí tengo 24 meses para beneficiarme de las ayudas que se han instaurado por ser víctima de violencia de género. Ahora, en el caso de medidas cautelares, durante la vigencia de las mismas, en el caso de informe del Ministerio Fiscal, hasta que se adopte la resolución que corresponda. Y entonces, todos esos plazos pueden ser concurrentes y de aplicación sucesiva de acuerdo con la evolución de la situación de la víctima. Ponemos el caso, por ejemplo, una mujer llega al juzgado o al Ministerio Fiscal pues con claros signos externos o signos de haber sido víctima o de que es víctima de violencia de género. El Ministerio Fiscal, antes de que vaya al juez, pues dicta una medida precautelares, digamos, para ella. Después el juez ve que efectivamente eso es así y adopta medidas cautelares en espera de la resolución judicial que se dicte en su momento. Y ya una vez que se dicta la resolución judicial y queda acreditada que es víctima de violencia de género, pues bueno, ahí tenemos 24 meses. En fin, como os digo, todo se aplica o se puede aplicar de forma concurrente y en cascada. Y en fin, y esto es todo. Solamente, pues, en fin, agradeceros vuestra atención y ya sabéis,
hacer uso de, de todas estas ayudas y, sobre todo, si vais a una empresa o un empresario, hacerle ver, oye, que él gana realmente con vosotras. No solamente vosotras vais a conseguir un trabajo, sino que él va a conseguir a una trabajadora eficiente y además se va a ahorrar unos costes muy importantes, como el tema en seguridad social. Pues en fin, lo dicho, ha sido un placer y hasta la próxima.